Las advertencias de Solari y Parravicini vienen ahora, ¿no? Venimos de una increíble charla que tuvimos hace muy poco con una presentación sobre el rol de la Argentina y estas psicografías proféticas, vamos a ponerlo en ese contexto, que nos llevaron a través de un viaje que nos pone en este presente y también nos lleva hacia el futuro, un futuro que para algunos puede ser inmediato o esa sensación que podemos experimentar cada uno. De eso se trata también. Hoy vamos a llevarlo, y esto también se dispara un poco a partir de este primer encuentro con Gabriela Decal, que vamos a decir que es experta en las interpretaciones y la vida y obra, ¿no? Vamos a decir, de Solari y Parravicini. Hoy lo vamos a llevar un poco más al terreno de la ciencia, enfocado un poco a lo que es el transhumanismo y la inteligencia artificial, y cómo Solari y Parravicini dejó rastros sobre este tema, ¿no? Y cosas a que a lo mejor tenemos que prestar atención y ver. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Hola Maga, un gusto de estar de nuevo con ustedes. Hola Augusto, ¿cómo estás? También. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? Bueno, para seguir hablando de Parravicini, ¿no? Sí, que es un tema apasionante el que han planteado. Si bien no soy experta en el tema de transhumanismo e inteligencia artificial, solo que como todos ustedes lo que hemos visto y hemos escuchado de los expertos, ¿no? Pero Parravicini nos dejó psicografías y sobre estos temas y van con advertencias también. Así que, bueno, es un tema para prestarle atención, para que le prestemos atención, porque por ahí escuché el programa del miércoles pasado, lo escuché un par de veces, muy interesante. Y creo que sí, que tenemos que prestarle atención a todo esto, que parece tan lejano, pero ya no lo es. Ya estamos en contacto con inteligencias artificiales, de hecho Google usa una inteligencia artificial para poder manejar el motor de búsqueda y todo lo que hace, ¿no? El predictivo, todo lo que hace Google está basado también en inteligencia artificial y ya está en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Así que bueno, creo que es un tema interesante. Bueno, dale, contanos entonces, arranquemos, ¿no? Vamos con Tendrás las esta. psicografías. Dale, Bien, lo dale, que yo dale. hago, lo que hice es separar todas las psicografías que hablan sobre este tema, más que darles una interpretación, porque siempre le digo, lo mío es muy apenas, simplemente las junto y se las muestro todas juntas y bueno, y podemos charlar un poco sobre eso. Vamos a ver las psicografías y bueno, y algunas cosas que traje para matizar también el tema. Vamos a compartir pantalla, eh, a ver si allí podemos, ¿se ve bien? Ahí sí, perfecto, Ahí se ve, perfecto. perfecto, perfecto. Bien, bueno, entonces vamos a empezar. Parravicini ya empieza hablando y diciendo: la ciencia mata a la ciencia y la tecnología a la humanidad. Es decir, ella de antemano nos está advirtiendo de la tecnología, de los avances tecnológicos, que como todo avance tecnológico puede ser usado para el bien y puede ser usado para el mal. No es en sí mismo bueno o malo, ¿no? Esto es con cualquier cosa, con cualquier avance tecnológico. Y estas psicografías que vamos a ver hoy específicamente, si los que vieron el programa pasado, donde hablamos de la Argentina y el rol de Argentina, yo les conté en una parte que hay un libro que está dedicado exclusivamente a la gente para después del 2000, a la generación que iba a vivir después, pasado el año 2000. Todas estas psicografías son de ese grupo, de ese libro, donde son mensajes para la gente de estas generaciones, de las que pasadas el 2000, ¿no? Pasado no están 2000. hablando claro, no están hablando del siglo pasado, están hablando de este que viene, ¿no? Del que estamos ahora, digamos, pasado el 2000. O sea que es un mensaje para nosotros y para las generaciones que vienen. Eso como para ubicarnos, ¿no? Porque es muy importante saber eso. Entonces él dice que la tecnología mata a la humanidad. Y bueno, vamos a ver que también dice otras cosas, ¿no? Muy importante. Lo que estaríamos viviendo ahora es lo que denominan en el Foro Económico Mundial la cuarta revolución industrial,
Schwab, que es el director del foro, se puede considerar como la primera revolución, la máquina de vapor, luego vino la electricidad, la segunda revolución y la producción en línea, en masa, luego vino la computación aplicada a la revolución industrial, con el chip y el desarrollo, ¿no? ¿Cierto? de la informática aplicada a la producción, y luego viene lo que significa la inclusión de la inteligencia artificial, que se va a explicar no solamente a la producción, sino a todos los órdenes de nuestra vida, y que ya empezó, digamos. Entonces ellos consideran de que estamos en una cuarta revolución industrial. Y Klaus Schwab dice específicamente en su libro y en conferencias que va a estar caracterizada por un Internet más móvil y mundial. Lo estamos viendo, vieron todos los satélites de Elon Musk, por ejemplo, que va a subir, no sé, como 40.000 satélites o más. ¿Por qué? Porque no va a haber un solo rincón de la Tierra donde no llegue Internet. Esto es algo, un movimiento global, ¿no? Y no solamente que no va a haber un solo rincón del planeta donde no llegue Internet, sino que va a ser una Internet rapidísima. La 5G ya es obsoleta, les digo, o sea, ya están hablando y planificando la 6G y la 7G, o sea que esto va para más. Por sensores más pequeños y potentes, por inteligencia artificial y por aprendizaje automático. Dice que en esta cuarta revolución industrial se van a integrar los sistemas físicos, digitales y biológicos. Todos estos sistemas se van a estar integrados con la biología. Este es el tema. Por eso es que después dice Franz Schwab, también dice que la cuarta revolución industrial no cambia la forma en la que hacemos las cosas como fueron las otras tres, sino que nos va a cambiar a nosotros con estas nuevas tecnologías. Así que son temas para tener en cuenta. Esto es lo que ellos dicen, la Internet de las cosas, que significa que todo, absolutamente todo, va a estar conectado, desde la heladera, balanza, la barredora, la licuadora, el auto, la televisión, el celular, todo, absolutamente todo, por eso le llaman la Internet de las cosas, pero no solamente la Internet de las cosas, sino que también va a ser la Internet de los cuerpos. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener recursos externos, que como por ejemplo, en este caso el ejemplo es el del reloj inteligente, ¿no? Que todo el mundo ya lo está usando, donde te marca cuánto caminaste en el día, cómo tuviste tus sueños, cómo dormiste, sino que también hay otros que se incorporan adentro de nuestros cuerpos, como las píldoras electrónicas, donde ya existe esto, ¿no? O sea, es una tecnología que no la han producido en masa porque todavía no se justifica ese costo y ese gasto, pero la tecnología ya está. O sea, uno ingiere una píldora electrónica y de allí salen los datos que ellos quieren recabar. Y por último también está la integración del cerebro a todos estos sistemas, ¿no? Como lo que está haciendo Elon Musk con su empresa. Y así advierte Parravicini en algunas de estas psicografías que estamos viendo, que dice: la automatización entusiasta del ser humano por la máquina inteligente que crece en poderes le llevará a la inutilidad. Y fíjense cómo está el ser humano así como totalmente inutilizado, ¿no? O sea, ya advirtió de que la tecnología mata al humano y que la tecnología lo va a llevar a la inutilidad. Por la automatización de todo, absolutamente todo. Y yo para mí te voy a decir que es muy exagerado, y como ingeniera en sistemas te lo digo, que cuando informatizábamos, yo decía, dejen algo para el control humano. Hay que dejar algo. De pronto, eso de que vos abrís la heladera y que la heladera dice qué es lo que tenés que comprar y que directamente se comunica con el supermercado. Para mí, y te lo digo como ingeniera del sistema, o sea, para mí también es tremendo, o sea, no me parece, bueno, qué sé yo, a lo mejor perteneceré a otra generación, no sé, bueno, más allá de eso, la automatización entusiasta de todo va a llevar al hombre a la inutilidad, ya lo advertía Parravicini, y el transhumanismo viene a ser parte de todo esto, de su movimiento, dice, cultural y intelectual, que tiene como objetivo transformar al humano, y escuchen, mediante el desarrollo de tecnología que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Siempre nos van a vender todo esto como una mejora, ¿no?, al ser humano. De hecho, en un futuro,
es muy probable, pero muy probable que la gente prefiera sacarse las piernas y ponerse unas piernas mejoradas. O sea, es muy probable que eso suceda. Asusta eso que decís, ¿eh? Ya lo estamos viendo. Sí, asusta, pero ya lo estamos viendo. O sea, hoy en día hay gente que se saca toda la dentadura para ponerse una mejor, ¿o no? Eso es verdad. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo, o sea, ya estamos viendo la tecnología que mejora partes de nuestros cuerpos y la gente directamente, sin tener problemas dentales, decide sacarse los dientes y ponerse unos mejores, y listo, son más fuertes, más resistentes, más blancos, más lo que sea, pero bueno, ya estamos aceptando que hay cosas en la tecnología que nos mejoran y transamos, ¿no? Y bueno, así como hacemos con los dientes, también pueden suceder con otras partes de nuestros cuerpos. Y siempre va a ser vendido esto como una mejora, como si lo biológico pueda ser algo obsoleto, ¿no? De hecho, los que están en este tema, cuando los escucho hablar, dicen que va a ser tanta la integración entre máquina y la biología, la tecnología, que no vamos a poder distinguir dónde termina uno y comienza la otra. Yo veo en todos estos avances, entre comillas, ¿no? como dos aspectos, ¿no? Como si quisieran controlar la inmortalidad, tratar de que el ser humano sea inmortal, ya sea con trasplante de cerebros o de lo que sea, para llevar un cuerpo físico que sea inmortal. Y la otra que también me preocupa mucho es como si el hombre quisiera irrumpir en el desarrollo del ser humano, o sea, no me sale ahora la palabra, la evolución del ser humano, los ritmos naturales del ser humano, ¿no? Porque los ritmos naturales y biológicos de la evolución. Es como si el hombre quisiera irrumpir en eso y modificar, cambiar la evolución por algo supuestamente mejor, como es lo que van a vender el transhumanismo, ¿no? Perdón, Gabriela, y acá esta es para mí, la mejor. Sí, ¿cómo? También se habla, que vos recién hablabas del reemplazo de algunos miembros de tu cuerpo para colocar algo robótico. Se habla también del reemplazo de uno de los dos ojos, por ejemplo, para colocar un ojo biónico. Yo he visto algunas imágenes que me quedé estupefacto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que están tratando de desarrollar. Exactamente, y lo vamos a ver cada vez más seguido, y están haciendo todo esto. Y esta psicografía de Parravicini, que la tenemos en texto, es un texto largo, pero miren lo que significa, porque acá creo que está resumido absolutamente todo el programa de hoy, está resumido en esta psicografía. Dice: ciencia pequeña, con empeño buscas implantar la inmortalidad del hombre. En verdad ya tienes la Bioingemedical con el plástico artificial. Tiempo pierdes, no será ello jamás posible. Él, recuerden que está usando palabras porque todavía no se crearon, ¿no?, las palabras en ese momento, a lo mejor que estamos usando hoy en día. Entonces él con su léxico trataba de describir avances científicos, pero dice que él nunca va a lograr el hombre la inmortalidad. Y sigue diciendo: bien está que elabores prótesis, que alivies padeceres, bien está que prepares piezas artificiales para sobrellevar el paciente temporariamente un mal. Bien está que apliques agregados para cubrir defectos que ofenden y estimular el sanguíneo andar. Caridades, es decir, está muy bien todas las prótesis que sea por caridad, por necesidad, ¿no? Más pésimo mal haces en pensar que tú aún puedes un día llegar a colocar al hombre dentro de otro hombre, fabricando así el hombre del mortal existir. No, científico corto. El eterno ser no es más que de Dios. El que intentare sucumbirá. La muerte no se mata. El hombre por siempre morirá. Wow. Y creo que él está hablando claramente del transhumanismo acá. Qué visionario, qué bárbaro. Sí, la verdad que sí. Podemos seguir viendo que dice: el hombre mundial mecánico, está hablando de un hombre mecánico, ¿no? Será una nueva clase no humana en la humanidad. Peligro. Y lo pone entre signos de admiración. Es decir, él ya
estaba avisando de que va a haber un hombre mecánico, digamos, o sea, podemos hablar de cyborg, de un robot con inteligencia artificial, o una mezcla, ¿no? de lo que sea lo robótico, inteligencia artificial, cuerpo humano, no sé en qué sentido irá la tecnología, pero avisa él de que será una nueva clase no humana en la humanidad, y que en eso hay un peligro para nosotros. Por eso siempre digo que estas psicografías son de advertencia. Pero están vigentes, son actuales, digamos. Son actuales, claro, exactamente. En 1940, cuando lo habrá escrito, más o menos, estas las realizó ya en la década del 60, creo. ¿Ah? 60. No, perfecto. En la década del 60, pero... Más o menos, yo creo que estas eran... Claro, yo creo que estas eran ya un poquito más adelantadas. En la década del o 70 también, algunas... Que en la década del 60 haya alguien que diga 70. Exactamente esto, era visto seguramente como un loquito, claro, como un enfermo mental, porque era imposible de imaginar. Claro, sí. Sí, a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor en la mente de algún científico iba esto ya como en adelanto, pero bueno, estas psicografías que estamos viendo hoy, por ejemplo, esta es del 72, ¿no? Esta que estábamos hablando, El hombre mundial mecánico, es del 72. Son una de las últimas que hizo antes de morir, él muere en el 74, recordemos. Dice esto no es una psicografía, es lo que significa la inteligencia artificial, para que no lo sepa. Tiene el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. En otras palabras, es el intento de imitar a la inteligencia humana. La inteligencia artificial es un software, un programa que tiene la capacidad de aprender. Mira. Por sí mismo. Eso es la inteligencia artificial, un software que tiene la capacidad de aprender por sí mismo sin mucha intervención del ser humano. O sea, el ser humano en el software le da todas las herramientas para que el software pueda ir incrementando su conocimiento a través de experiencia también, ¿no es cierto? Interacción, etc. Entonces, imagínense un software que empieza de chiquito con una inteligencia bebé, digamos, que empieza a aprender por sí mismo, ¿no? Si empieza a aprender por sí mismo, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser el límite de ese aprendizaje? Dice Stephen Hawking, creo que el desarrollo total de la inteligencia artificial podría propiciar el fin de la raza humana. Sí. Y Elon Musk pide regular la inteligencia artificial para evitar un cataclismo. Es decir, la inteligencia artificial yo creo también que tiene que ser controlada. O sea, dejarla que aprenda, pero que no nos pase por arriba. Pero bueno, hay gente que piensa que esto es inevitable. Por ejemplo, Gaudat, que es egipcio, fue el ex director comercial de Google X. En Google X es una repartición de Google donde hacen experimentos, digamos, ¿no? Con tecnología, con software, y bueno, es como la avanzada, digamos, de la tecnología, ¿no? Emitió su advertencia en una nueva entrevista con The Times. En ella dijo que cree que la inteligencia artificial general es inevitable y que una vez que esté aquí, la humanidad puede muy bien empezar a contemplar un apocalipsis provocado por las divinas máquinas. Según él dice, se acerca la singularidad tecnológica, y es más, dice que representa una gran amenaza para la humanidad. ¿Qué es la singularidad tecnológica? La singularidad tecnológica de la inteligencia artificial se va a dar cuando ese software que va aprendiendo por sí mismo y va teniendo su experiencia y se sigue retroalimentando, en un momento dado va a superar la inteligencia del hombre. En ese momento, ese es el evento que se denomina singularidad tecnológica de la inteligencia artificial, cuando todavía no falta mucho. Dicen que no falta mucho. Dada la inteligencia del ser humano, la verdad que creo que no debe faltar mucho. De verdad que la inteligencia artificial va a ir muy rápido. ¿Y saben por qué va a ir muy rápido? Porque la inteligencia del ser humano fue creciendo evolutivamente a la par de la biología. O sea, tuvo que respetar procesos biológicos de generaciones en generaciones para poder ir incrementando su
inteligencia, ¿no? O sea, aplicando a lo mejor, sin darse cuenta, como naturaleza, el darwinismo, o sea, lo que significa que la evolución va la humanidad va evolucionando en lo biológico y en la inteligencia también, por supuesto. La máquina y el software no necesita respetar tiempos biológicos. Claro. No necesita atravesar 2000 años de aprendizaje para tener un desarrollo inteligente. La máquina necesita, a lo mejor, unos segundos. Imagínense Claro. eso. En el momento que nos sobrepase esa inteligencia, no va a necesitar 100.000 años para tener una gran inteligencia. Simplemente va a ser un movimiento recursivo sobre sí misma y va a evolucionar todos esos 100.000 años, a lo mejor, en unos segundos. Esa inteligencia es la que está visualizando Goddard, ¿no? Y Elon Musk y otra gente. Que sí que se nos escaparía de las manos, porque, a ver, quedaríamos nosotros como la inteligencia de una hormiga frente a una cosa impresionante, que no podemos ni siquiera entender las consecuencias de eso, ¿no? Solari Parravicini, perdón, sí, eso justo te iba a preguntar si él mostró la salida a eso, ¿no? Un poco, Sí, hay una salida, pero bueno, ya la vamos a ver al final. La vamos a ver al final cuál es la salida de todo esto. Él dice así, dice, la máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. Imaginen eso. La inteligencia artificial va a ser muy inteligente, la verdad, y bueno, va a llegar a la sensibilidad del sentimiento. Lo pone entre signos de admiración. La inteligencia mecánica, dice Parravicini, llegará a dirigir al hombre cómodo hasta desacomodarlo, le internará. Así que bueno, son todas advertencias, todas advertencias. Y bueno, el presidente de Microsoft dijo que lo que muestra la novela en 1984 de Orwell podría ser una realidad en 2024 y las empresas chinas dominarán la inteligencia artificial en 2030. Son algunos de los titulares que les traigo para que sepan que hay se está trabajando mucho en inteligencia artificial y se está incluyendo en todos los sistemas que nos rodean, cámaras de seguridad. Bueno, ya ustedes ya ven que hablan algo y aparece la propaganda en el celular de lo que estamos hablando. Nos están escuchando a través de celulares, a través de los televisores. Bueno, el tema está que vamos a probablemente en la mano del ser humano se utilice más para coartar libertades que para ayudarnos, ¿no? Y por eso es que el presidente de Microsoft ya ve un mundo orwelliano, ¿no? En un futuro. Parravicini dice, la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará al mundo. Está hablando de inteligencia artificial. La máquina pensante, la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará al mundo. Se está hablando de inteligencia artificial. Será raza mundial. Es curioso porque hemos visto cientos de películas de esto, ¿no? Que los robots se sublevan y que dominan al mundo. Digamos, algo que era una ficción, hoy la estamos viendo convertirse en realidad. Por eso también la transformación del trabajo, ¿no? Cuántas máquinas van a digamos, hacer desaparecer muchas profesiones incluso, ¿no? Hasta la medicina. Ya pasó. Sí. Ya pasó en todas las revoluciones industriales, pasó eso, en todas las revoluciones, en la primera, la segunda, la tercera y obviamente va a pasar también en la cuarta. Muchas veces los trabajos también se cambian, digamos, por ejemplo, bueno, existirá gente que hace desarrollo de software, gente que fabrica este tipo de tecnología, se reconvierten muchas veces los trabajos, pero sí, es cierto que en cada revolución industrial cada vez el hombre ha quedado como más rezagado, ¿no? Y muchas profesiones terminaron quedando en la nada. Y bueno, acá lo que me llama la atención es lo que dice Parravicini, que la máquina inteligente va a ser raza mundial. Nos decían ahí el miércoles, estaban hablando de que el robot Sofía ya tiene la ciudadanía en Arabia Saudita, ¿no es cierto? Tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan que decía? Sí, Alejandro sí, decía ya tiene, eso, sí.
Alejandro, sí, Angélica, sí, decía que, Sí. claro, yo no me había fijado en eso, y sí, sí, Sofía tiene la ciudadanía. No, pero además, ¿Qué Gabriela, más dice? Sí, han salido noticias en Corea del Sur, seguro, en Japón también, en donde los robots van a tener derechos como los seres humanos. claro, y si van a llegar a la sensibilidad de sentimiento y ya le están dando la ciudadanía, bueno, no nos extrañemos de cosas así, ¿no? ¿Qué dice esta acá? Dice, humanos, la cibernética, forma tecnológica de poder, escuchen lo que dice, es forma tecnológica de poder, vamos a entrar como en un sistema de poder tecnológico, ¿no? Será asesina del hombre en el llegar del llanto. Es decir, vamos a tener problemas. Y recuerden que la tecnología lo pone él como una forma de poder. Qué bárbaro. ¿Mm? Algo que va a tomar mucho poder, mucho poder. Como si habláramos de una dictadura tecnológica, ¿no? Sigamos. Ustedes, esta noticia se las traigo porque a mí me impactó muchísimo, porque digo, wow, ya está esto acá. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, Bien, sí. bien. Dice, científicos coreanos usan la red 5G para detectar tus emociones y predecir crímenes. Y ellos están utilizando la red 5G para hacer mapeos de la ciudad, para ver las emociones de cómo están las personas en la ciudad. Es decir, pueden saber, hasta ahora pueden identificar 5 emociones, pero más adelante van a identificar más. El objetivo de esta gente, según el artículo que hay, es que poder identificar las emociones de las personas a través de sus conexiones a Internet, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, todo lo venden como bueno, ¿no? Como, por ejemplo, poder advertir en la carretera de que hay un conductor colérico manejando muy enfadado y que puede provocar algún accidente. Y digamos, prever todas esas situaciones. En definitiva, van a leer nuestros sentimientos, nuestras emociones a través, y ya lo están haciendo, o sea, en Corea ya pueden mapear la ciudad en base a 5 emociones, como alegría, placer, tristeza o enfado, mediante las redes inalámbricas del 5G. Nada más que por el rebote, digamos, de eso en los seres humanos, ¿no? O sea, ellos pueden leer a través de la 5G sin que vos estés conectado, simplemente a través de las antenas. Increíble. Y mucho se viralizó lo que dijo Piñera cuando empezó y dio avance a la red 5G en su país. Piñera, que creo que fue sacado de contexto, porque lo pusieron al video como si él estuviera muy a favor de eso, pero él lo que dijo fue lo siguiente, dijo, el año pasado en la cumbre del G7, esto lo dice Piñera, tuvimos la oportunidad de analizar una nueva amenaza, máquinas que podrán leer nuestros pensamientos e incluso sembrar en nuestras mentes pensamientos y sentimientos. Así es el futuro, sembrado de oportunidades, pero también lleno de amenazas. Es decir, esas máquinas ya existen en realidad, nada más que están en pañales. Esto no es ciencia ficción, y él aboga por instrumentar, ¿no es cierto?, para el futuro, la protección de los datos, ¿no? Por eso llamo a todos los países iberoamericanos a anticiparnos al futuro y a proteger hoy día adecuadamente no solo los datos e información de nuestros ciudadanos, sino también sus pensamientos, leyes que protejan nuestros pensamientos, que protejan nuestros sentimientos y la información neuronal para evitar que puedan ser manipulados por las nuevas tecnologías. Así que imagínense una inteligencia artificial superdotada, de la cual a lo mejor no podamos tener mucho control, y que a la vez estemos conectados con máquinas y que puedan de pronto tener, influirnos en nuestros pensamientos y emociones. Eso para mí es tremendo. Parravicini dice lo siguiente, la cibernetización será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. ¿Qué significa eso? Dice que, bueno, va a ser peste mundial y que no va a haber cura, o sea, nosotros vamos a estar supeditados a ese avance, como que no lo vamos a poder manejar, pero que su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. ¿Qué es la hora 11?
En el programa anterior les dije que había una línea de tiempo, que es el tiempo final, y que se producía un caos, hablamos de ese caos, ¿se acuerdan? Que era el caos, las guerras, y luego que iba a haber como un cataclismo, bien. Él después en otras psicografías habla de las 3 horas, la hora 10, la hora 11 y la hora 12. La hora 10 es un periodo anterior a ese caos, porque el caos se produce en lo que él llama la hora 11, y luego la hora 12 es la de la reconstrucción ya, ¿no? En donde todo ha pasado. Entonces él dice que su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11, porque la hora 11 es lo mismo que decir la hora del caos, la hora del cataclismo. Es así. Entonces, lo que ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a integrar con estas psicografías que estamos viendo ahora, para darles cuál es la salida. Gaby, perdóname que te interrumpa, sí. Antes que avances. Dime. Cuando Parravicini habla de la hora 10, la hora 11 y la hora 12, sí. ¿lo habla como momento o a lo mejor, digo, viste que se usa mucho en... periodo. Los militares usan mucho esto de hablar de horas mostrando direcciones. Claro, en este caso Parravicini habla de las horas como para marcar etapas, ni siquiera se refiere a un momento específico. Antes la creyente creía que era 10, 2011 y 2012, no. Okay. Él habla de una etapa, un periodo que es la hora 10, el periodo de la hora 11 es muy corto, porque una guerra cuando ya se desata todo el lío mundial, y después viene un cataclismo, o sea que es un periodo más bien corto, ¿no? Pero se refiere así a todo eso. Gabriela, siguiendo, perdón. dice, la civilización se apaga, sí. Perdón, justo nombraste la palabra escucho. guerra y ahora justamente parecería como que se está tratando de gestar una especie de guerra ahí en Ucrania. En tu Exacto. opinión, ¿vos la ves como posible esa guerra o es la que más o menos infiere que podría ser Parravicini? Yo creo que puede haber alguna escaramuza ahí, ¿no? en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, pero según lo que yo, me puedo equivocar, según lo que yo interpreto de la psicografía de Parravicini, creo que primero empieza en el Caribe y se extiende al mundo. Él dice la guerra que comenzará en el Caribe y se extenderá al mundo después. Así que no sé si será esta. Igual tenemos que ver todo esto de la inteligencia artificial antes de que se produzca el caos, ¿no? Claro, Tenemos claro. que ver el hombre caer por la inteligencia artificial. Así que bueno, pero no sé si será esta la general. Cuando veamos que se tiren bombas nucleares, ahí sabemos que se refiere a este Sí. problema, ¿no? Al final. De hecho, Exacto. Gabriela, para avalar esto que estás diciendo, hay muchísimos astrólogos que ven como una especie de escaramuza esto, que justamente lo que está pasando, pero que luego se termina apagando. Digamos, las partes Para mí empiezan a pasa ceder eso, sí. y se empieza a enfriar un poco, según lo que dicen algunos Claro. astrólogos. Exacto, bueno, yo concuerdo con eso desde lo intuitivo nada más, pero Parravicini me parece que en una de las psicografías que veo que dice que empezará en el Caribe y se extenderá al mundo, él usa esa palabra, la que empieza en el Caribe y se extiende luego al mundo. Así que bueno, estar atentos, porque a ver, Putin dice, bueno, dijo con Rusia, dice, lo que él está haciendo es ponerse al lado de Ucrania porque están con todo el armamento ahí en la frontera, y él dice, bueno, pero ¿y qué harían ustedes si yo llevo todo mi armamento, por ejemplo, a Venezuela y a Cuba? ¿Cómo reaccionarían? Claro. Y bueno, a lo mejor esto derive después en algo así y termine habiendo un problema grave en el Caribe, Así como es. dice Parravicini. Exacto. Él dice, Parravicini dice, la civilización se apaga por el empuje de la tecnología y la mediocridad reinante de los pueblos, dos extremos que jamás se hallarán porque no comprendieron la verdad. En distintos contactos extraterrestres, y sobre todo hubo uno muy importante, el del ingeniero Free, en la década del 40, creo que fue 50, en Estados Unidos, le decían a él que si un pueblo crece mucho en tecnología, pero no crece en espiritualidad y en la parte social, esas humanidades colapsan. Y él acá también, Parravicini lo está diciendo, está por un lado el auge de la tecnología, pero por otro lado aumenta la mediocridad también.
en una sociedad, y eso son incompatibles, esas dos cosas. Eso termina en la ruina de una civilización. No puede crecer una civilización solamente en lo tecnológico sin crecer en lo espiritual. No puede, porque eso lleva indefectiblemente a su autodestrucción. Entonces estamos viendo, yo estoy viendo una mediocridad creciente, ¿no?, en la sociedad. Él dice también, la computadora desafiará al hombre que le creó y le derrotará en su todo. La máquina perecerá en los fuegos. Ahí es donde la máquina termina. Que me preguntabas, Maga. Sí, sí. La máquina perecerá en los fuegos. Y luego dice lo siguiente, y esta sería ya la última psicografía, pero vamos a seguir viendo un poquito más. El cerebro mecánico rige y regirá hasta el hambre, hasta el caer del oro, hasta el caer del hombre. Luego, destrozado será por el hombre en resurrección. Y se ve en el dibujo una máquina, por como la dibujó él en todas las psicografías que estuvimos viendo, así dibuja la máquina con esos círculos así, y vemos un hombrecito que la tiene entre sus manos como quien tiene a alguien para acurrucarlo o cuidarlo. ¿Qué significa esto? Él dice que el cerebro mecánico, la inteligencia artificial, ¿no?, regirá hasta el hambre, hasta el caer, o sea que la inteligencia artificial va a estar en todos los órdenes de la vida, y va a perecer en los fuegos, como dijimos recién, la máquina, pero luego el hombre la va a cuidar en resurrección. Y fíjense ese hombrecito que estaba recién, yo les voy a mostrar otras psicografías donde Parravicini dibujó los mismos hombrecitos, ¿los ven? Uno lo vimos la otra vez. Sí. Claro, también, como si fuese, también, como, bueno. Como si describiese... Miren, Sí, perdón, adelante. Sí, no, sí, como si describiese, ¿qué decías, Augusto? En esos dibujos parecería como si describiese un hombre corpulento, pero con poca cabeza, con poco cerebro. Mira, en realidad es así, no, va por otro lado, te cuento. Él cuando habla del futuro de la humanidad, al futuro hombre de la humanidad, lo dibuja así. Y este es el hombre que toma en sus manos a la máquina. ¿Por qué? Estos son ejemplos de psicografías que hablan sobre el hombre del futuro, el hombre del mañana. No las traje completas para simplemente que se enfoquen en los dibujitos. Fíjense cómo dibuja el hombre del mañana. El hombre post-apocalíptico, digamos, ¿no? El hombre que resurge de América del Sur, que hablábamos en el programa anterior. Él lo dibuja de esta manera. Entonces vamos a poner en la línea de tiempo las últimas 3 psicografías. Por un lado, en la etapa anterior al caos, pongo yo en esa línea de orden, esto es una interpretación mía, ¿no? La civilización se apaga por el empuje de la tecnología y la mediocridad reinante de los pueblos. O sea, en toda la etapa anterior al caos, lo que vamos a ver es la caída de la humanidad en todos los aspectos. Mientras sube la tecnología, como lo estamos viendo, vamos a ver una caída de la humanidad en todos los aspectos, sociales, espirituales, un tocar fondo, digamos, ¿no?, de la humanidad. Esto es previo al caos, por eso sucede después el caos. En el caos la computadora muere. La computadora desafiará al hombre que le creó y le derrotará en su todo. La máquina perecerá en los fuegos. Acá, la máquina, la inteligencia... Claro, la guerra y el cataclismo. Es decir, toda esa inteligencia artificial que derrota al hombre, que lo domina, digamos, termina y se acaba en ese caos que hablamos en el programa anterior, que era la guerra nuclear más un cataclismo de un asteroide que cae, ¿no? Y se termina parte de la humanidad, o la civilización como la conocemos, no la humanidad, se termina esta civilización para dar origen a una nueva. En esa caída también cae la máquina perecerá en los fuegos. Y luego de esa caída, el hombre nuevo, como lo dibuja él, el post-apocalíptico, la tiene como en resurrección. ¿Por qué? Porque la humanidad que va a venir después de ese caos es una humanidad que va a crecer muchísimo en lo tecnológico y en lo espiritual también, en lo social también. Entonces, la nueva civilización no va a renegar de la tecnología.
la va a usar para el bien. O sea, va a ser, imagínense que después de este caos, además, hablamos de que la humanidad iba a entrar en contacto masivo y abierto con seres del cosmos que también nos van a traer su tecnología y también sus nuevas enseñanzas de una nueva sociedad, una nueva organización social y una nueva espiritualidad. Va a ir a la par. Entonces, por eso él dispone al hombrecito nuevo del futuro como abrazando en resurrección a la máquina, a la tecnología como debe ser usada. Así que sí, Maga, como decías, hay una salida, lamentablemente, lo que Parravicini dice, la salida es este caos, que en definitiva, yo le digo siempre a mis amigos, un poco en broma y un poco en serio, les digo, el caos nos va a salvar a la humanidad. Claro, un caos como salvación, ¿no? Porque tiene que caer profundo para luego levantarse. Supuestamente la interpretación sería algo así. Y la humanidad va en ese camino al precipicio, para luego resurgir, porque no se supone que es un ser inteligente, tiene que reponerse. Exacto. No, por eso es que, sí. No, perdón, no, responderle a Augusto. No, pero claro, lo que vamos a ver es eso, y lo que estamos viendo previo al caos es esa caída de la humanidad, la caída de valores, de todo, o sea, un trastoque en toda la sociedad, mientras que la tecnología sigue su curso, ¿no es cierto? Vamos a ver esa caída. En los fuegos, yo creo que si la máquina y la inteligencia artificial que le derrotará en su todo, y que dice Parravicini solamente tiene palabras de advertencia para esto, bueno, va a perecer ahí en los fuegos. Yo creo que posiblemente ese caos sea una salvación. Para los que han leído el libro de Benítez, Gog, es un libro muy interesante y cuenta todo lo que dice Parravicini. Hay una parte en el libro de Benítez, él cuenta que viene un asteroide que cae en un determinado lugar en la Tierra, en el Atlántico, y hay una parte donde no la explica, y dice algo parecido como que viene el asteroide volando por el espacio, y los ángeles del Señor cuidan que no se desvíe. Y no dice por qué. Y uno se queda cuando va a estar leyendo el libro y uno dice, pero ¿cómo? Los ángeles están cuidando de que de lleno en la tierra. Y yo viendo la psicografía de Parravicini entiendo el porqué de eso de Benítez en el libro, que no lo pone, no lo explica, lo deja así. Creo que para el lado que va la humanidad, como él dice, el evento de extinción serían las guerras. Sin ese asteroide, la humanidad no quedaría ni uno solo vivo, ni un solo ser humano vivo. Y gracias al cataclismo, a ese asteroide que llega, es que la humanidad se salva. Bueno, ahí en ese cataclismo es que va a perecer la inteligencia artificial, que yo no sé qué tendrá que ver porque, también en el desarrollo de esas guerras, ¿no? Así que bueno, a estar atentos con eso. Yo creo que hay que regular... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pensaba, Gaby, si no había alguna psicografía que mostrara o que dijera quién mueve estos hilos, por un lado, y por otro lado, también qué pasa con la iglesia, digamos, o las religiones en todo o sea, cómo intervienen las religiones en estos periodos, ¿no? En donde hay claramente una pérdida o se vería como una pérdida de muchos valores humanos, ¿no? Claro, él habla en una psicografía que el mundo marcha hacia un único gobierno. Y bueno, los que estén manejando los hilos de poder, ahí está. Él dice, el mundo marcha hacia un único gobierno. Y él tiene palabras como que la iglesia, bueno, en realidad, tiene muchísimas psicografías hablando de la iglesia y de la religión, ¿no? Como que la iglesia también cae, ¿no? Por esto tiene muchas palabras de advertencia para la iglesia. Y él dice que al último, cuando ya estemos en estos momentos cercanos a este caos,
allí es más que la iglesia, él habla de la gente que va a empezar a predicar y a hablar de Dios y de Jesús, y que va a hablar del Evangelio, trayendo la palabra de nuevo, tal vez un poco, tratando de traer un poco de paz, ¿no?, a ese mundo caótico. Y luego de ese caos es como que él habla de que va a surgir la verdadera iglesia, la verdadera religión, que obviamente que es una humanidad más espiritual, ¿no? No como la que estamos viviendo ahora. Él habla también, la iglesia también tiene su caída y su resurrección también. Bien. Gaby, impecable, la Sí. verdad, todo lo que nos compartiste el día de hoy. Danos tus redes para poder seguirte y bueno, yo creo que sí. Sí, yo, a ver, en redes comparto algunas cosas en Facebook como Gabriela de Cal, y en Instagram también estoy como Gabriela de Cal, allí subo psicografías y, bueno, alguna que otra interpretación también. Y bueno, y si quieren escuchar, bueno, por supuesto, si ustedes también están subiendo en YouTube las entrevistas, ponen Gabriela de Cal y salen, por supuesto, las entrevistas también. Bueno, buenísimo. Si alguien quiere comunicarse conmigo, pedirme psicografías, porque las tengo todas subidas, también pueden buscar en el Foro Argento. El Foro Argento fue el primer foro que se abrió para discutir las psicografías de Ravicini y las interpretaciones, o sea, tiene muchísimos años. Apenas creo que nació con internet el Foro Argento, con eso les digo todo. Y allí hay un apartado que se llama la Biblioteca de Psicografías, y allí van a poder consultar todo el material, ¿no? Está todo subido ahí también. Y también pueden leer las interpretaciones. Yo dirigí ese foro junto con otros amigos durante 10 años. En este momento no, pero bueno, siempre lo tengo con muy buen recuerdo. Buenísimo. Gaby, no sé, yo agradecerte muchísimo, acá cerrando un poco este espacio con Augusto el día de hoy. Y ya seguramente nos vamos a meter en otra saga porque como otro bien, tema. Sí, como bien decía, yo siento que todo esto documenta mucho de lo que hoy se está hablando, ¿no? Así que Claro. es interesantísimo y muy potente lo que trajiste hoy. Sí, muchas veces me preguntan, y bueno, pero ¿hay alguna psicografía actual? Porque uno siempre, cuando conoce a Parravicini, ve, sí, todas estas son actuales, lo estamos viendo, nos parece como normalizado, pero todas estas son actuales. A ver, él profetizó incluso él profetizó la renuncia del Papa, es actual, por más que fue en el 2013, es actual. ¿Por qué? Porque hoy esos papas están vivos, el que renunció está vivo, el que guió está vivo. Recuerden siempre que los tiempos proféticos son largos, nosotros queremos la inmediatez, lo ya. Y muchas veces se profetiza, digamos, periodos, o se nos profetiza, digamos, procesos que podemos ir viendo lentamente. Hay muchas psicografías que tienen cumplidas unas cosas en el pasado, cumpliéndose unas en el presente, y en la misma psicografía cosas para el futuro. O sea, tenemos el ayer, el hoy y el futuro en una misma psicografía, por ejemplo. Así que creo que tenemos que saber leer material profético, no solamente de Parravicini, sino de cualquier profeta, ¿no? Porque es un lenguaje distinto. Gabriela, bien, te quería hacer dos preguntas cortitas. Una es, que ¿hay alguna... Por favor, que tenemos que cerrar. Perdón. ¿Hay alguna psicografía que hable posterior a este papa? Es decir, el final de este papado y empiece otra. Esa es una. Y la otra es, ¿cuántas psicografías tiene Parravicini? Y si hay alguna que están censuradas, que no se conocen al público. Sí, hay psicografías que hablan para después de este papa, es un tema muy interesante, y sí, hay más psicografías que no conocemos, que están en manos de amigos o de gente que tiene, que las ha recibido y que todavía no las ha mostrado o las van mostrando de a poco, así que hay temas que a lo mejor fueron tocados porque dice, ¿por qué no habló Parravicini de tal cosa? Y bueno, a lo mejor no conocemos la psicografía. Y tenemos publicadas hasta ahora, son más de 1.400, son las que conocemos, de las cuales yo les traigo todo el material acá, de esas 1.400. Buenísimo, Gabriela, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar ya el programa. Gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo encuentro, ya vamos a organizar. Cuando quieran. Hacia dónde. Me encantó, me encantó. Sí. Bueno, un abrazo, gracias. Gracias por la invitación.